un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Por qué nos despertamos cada día a la misma hora y nos da sueño por las noches? ¿Cómo nuestro cuerpo sabe qué hora es sin mirar un reloj? En este capítulo conversamos sobre los ciclos presentes en los seres vivos y cómo estos son claves para mantener en orden nuestros procesos fisiológicos, y profundizamos sobre este tema junto al Dr. Diego Golombek, investigador especialista en cronobiología y divulgador científico. La raíz de la ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La mayoría de los habitantes de la Tierra tienen un sistema biológico especial que mantiene su organismo sincronizado con los ciclos del día y la noche. A esto se le conoce como ciclo o ritmo circadiano. Estos ritmos afectan las tres grandes necesidades de los seres vivos: comer, dormir y reproducirse. Pero, ¿cómo sabe nuestro cuerpo cuándo activarse? ¿Y cómo se sincronizan nuestros relojes biológicos? En la mañana, cuando nuestros nervios ópticos perciben la luz y los terminales nerviosos que detectan cambios de temperatura nos permiten distinguir el día de la noche, y se envían señales por el cerebro y el cuerpo que controlan los cambios diarios de presión arterial, temperatura, nivel de actividad y estado de alerta, y también le indican al cerebro retrasar la liberación de la hormona melatonina que nos ayuda a dormir. En 2017, el Premio Nobel de Medicina se otorgó por los descubrimientos sobre los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos. Tal como un reloj tiene una serie de piezas y engranajes para medir el paso del tiempo de forma exacta, nuestro organismo también divide el trabajo en estructuras más pequeñas. De hecho, tan pequeñas que van dentro de cada célula. Los científicos galardonados lograron aislar el gen maestro que controla el ritmo circadiano en las moscas de la fruta, al que llamaron periodo. Este gen produce una proteína que se acumula durante la noche en el interior de las células y se utiliza durante el día siguiendo el periodo de 24 horas. Pero, ¿cómo sabe la célula cuándo tiene que eliminar o dejar de producir esa proteína? Resulta que cuando los niveles de proteína PER en el interior de la célula comienzan a aumentar, esta forma una especie de alianza o complejo con la proteína TIM, que es codificada por otro gen. Este complejo de proteínas PER y TIM son transportados al núcleo celular, donde acceden al material hereditario y bloquea la producción de más proteínas PER. Si tuviéramos que comparar nuestro reloj biológico, sería parecido a un reloj de arena, donde en vez de pasar arena de un lado a otro, se trasladan proteínas. Nuestro reloj biológico anticipa y adapta diferentes procesos fisiológicos a las fases del día, como los patrones de sueño, alimentarios, la liberación de algunas hormonas como la cortisona, entre otros. Es interesante que diversos estudios han demostrado que la mayor parte de los órganos y tejidos tienen un reloj propio, pero no son independientes, sino que, tal como una orquesta, cada instrumento sigue la melodía con distintas partituras, todos son coordinados a través del director de orquesta. En el caso del cuerpo humano, el director sería el hipotálamo. El ciclo circadiano puede sufrir cambios, tanto por causas internas como mutaciones o cambios en los genes, o externos como un desajuste horario debido a trabajar por sistema de turnos o por viajar a lugares lejanos, o también por el uso de aparatos electrónicos, y particularmente de la luz azul emitida por las pantallas, ya que esta clase de luz genera trastornos en el ciclo de sueño. Estos cambios pueden causar trastornos del sueño y producir otras afecciones médicas crónicas como obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo estacional, entre otros. Algunos de estos cambios son provocados e innecesarios. Por ejemplo, cada año muchos países tienen la costumbre de modificar la hora, con la excusa de ahorrar energía. Este sábado hay cambio de hora en Chile. A las 12 de la noche, usted va a tener que adelantar el reloj una hora. ¿Será la mejor decisión para nuestro país? Pero,
¿Es este un cambio inofensivo para las personas? Para nada. Según un estudio hecho en Estados Unidos, la cantidad de accidentes con resultados fatales aumenta un 6% tras el cambio de hora de primavera. Además, en varios estudios realizados durante los últimos 15 años, se encontró que tras el cambio de hora de primavera existe un alza en la cantidad de infartos cardíacos. La evidencia científica está ahí. Esperamos que sirva para tomar decisiones correctas y evaluar si realmente existe algún ahorro energético y si este vale la pena los riesgos que se genera en la población. Antes de comenzar con la entrevista, te invitamos a buscar otros episodios de este podcast desde cooperativapodcast.cl, Spotify y Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y nos encuentras en @ciencias_chile en Instagram y Twitter. Es un placer contar con el doctor en biología, Diego Golombek, académico e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Diego es un destacado divulgador de las ciencias, autor de varios libros como Sexo, Drogas y Biología o Las Neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Además, entre sus galardones está el premio Ig Nobel de Aviación 2007 por descubrir que los hámsters se recuperan más rápido de los cambios de hora o jet lag gracias al Viagra. Esas investigaciones que te hacen primero reír y luego pensar. Diego, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Muchísimas gracias, un honor participar de esta raíz. Así que felicitaciones por lo que hacen y muy contento de participar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lo primero que uno hace cuando está buscando a los entrevistados es buscarte por internet. Y lo primero que aparece es que eres un cronobiólogo. ¿Qué significa esto? La palabra un poco te dice de qué se trata. Es una especie de biología del tiempo. Uno cuando piensa en el tiempo del lado de afuera, el tiempo que pasa, el tiempo que estudian los físicos tal vez. Pero también hay tiempo del lado de adentro. Todos tenemos un reloj, un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. En realidad tenemos varios relojes a lo largo del cuerpo. Son los que nos indican a qué hora dormir, a qué hora estar despiertos, qué pasa cuando atravesamos usos horarios y de pronto estamos mareados durante un tiempo porque la hora del mundo es distinta a nuestra hora interna. Eso es lo que estudia la cronobiología, esos relojes que dicen qué hora es y los ritmos de nuestro cuerpo. Por un lado, desde el punto de vista más biológico, estudiamos ese reloj que tenemos en el cerebro, efectivamente en el hipotálamo, y sobre todo cómo se pone en hora ese reloj, que esencialmente se pone en hora por la luz. La luz le dice qué hora es y que tiene que ir más rápido o más lento, y una de nuestras preguntas históricas es, bueno, ¿qué le dice la luz al reloj? ¿Prende cosas, apaga cosas? ¿Cómo llega a esas neuronas? Y eso lo venimos estudiando hace mucho rato. También estudiamos otros tiempos, los tiempos mucho más breves. Por ejemplo, la estimación subjetiva del tiempo. ¿Hace cuánto estamos hablando, Juan? ¿O cuánto tiempo pasa desde una señal hasta otra? ¿Cuánto tiempo tarda el semáforo? Esos son tiempos mucho más breves que dependen de otras áreas del cerebro y que son fundamentales. Sin eso no podemos funcionar adecuadamente. Y también estudiamos las consecuencias de que ese reloj ande mal sobre la salud, sobre la calidad de vida, sobre el estado de ánimo, sobre los accidentes. Bueno, de hecho, en tu visita a Chile el 2019, recuerdo, estuve ahí para tu charla en Congreso Futuro y fuiste muy categórico con una de tus frases. Dijiste que debemos dormir más. Es que el sueño no tiene buena prensa en la sociedad contemporánea, ¿no? Los que duermen mucho son vagos, ¿no? Como si dormir no fuera algo bueno, no fuera algo necesario. Y sabemos que es algo necesario. Dormir no es solamente descansar. Es descansar, por supuesto, pero también afecta el estado de ánimo, afecta la salud, afecta cómo nos desempeñamos. Dormir poco tiene efectos metabólicos. Engordamos más. Comiendo lo mismo, durmiendo poco, engordamos más. Con lo cual es fundamental dormir la cantidad de horas necesarias. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cuántas son esas horas? Lo recomendado para adultos es no menos de 7 horas a la noche, 7 horas nocturnas seguidas, sino en pequeños episodios. En adolescentes no menos de 8 horas y en niños y niñas no menos de 9 horas. Y en Latinoamérica en particular estamos por debajo de esos números. Solemos ser bastante noctámbulos, sobre todo en las ciudades. Cenamos muy tarde, el prime time de la televisión es muy tarde. Y en general corremos todo hacia horarios nocturnos, pero después hay que levantarse temprano para ir al colegio, para ir a trabajar. Eso implica que durmamos poco,
¿Qué piensa la gente? Bueno, no es problema, lo recupero el fin de semana, lo recupero con una siesta, y no es así. El sueño perdido no se recupera y repercute sobre nuestra salud, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestro ánimo, sobre nuestra productividad. Con lo cual, sin duda, tenemos que recuperar el rol del sueño y un poco poner al sueño en lo que le corresponde, parte de nuestra vida. Te quiero llevar un poquito a un tema relacionado, porque en el año 2020, hace muy poco, publicaste junto con otros colegas un artículo muy interesante que mide justamente el impacto negativo que podría tener el modificar este ciclo circadiano, digamos, del día y la noche, en el crecimiento de tumores en modelos animales. O sea, tendría un efecto en el cáncer. ¿Cómo se puede explicar esto y si podríamos extrapolarlo a humanos? Las dos cosas es que sí. A ver, lo primero es que nosotros tenemos modelos en animales, en ratones en este caso, que remedan ciertas situaciones de trastornos de estos ritmos, trastornos circadianos, como se llaman, ¿sí? El modelo que estamos haciendo justamente son ratones que simulamos que cada 2 días vuelan atravesando 6 usos horarios, como si estuvieran en Chile y vuelan a Europa básicamente, se quedan 2 días, viajan a Asia, luego se quedan 2 días, viajan, no sé, a la isla de Pascua, ¿sí? Luego vuelven a Chile y así sucesivamente. Es bastante difícil adaptarse a este tipo de situación y uno de los trastornos que nosotros vemos es esta defensa o esta lucha que podríamos tener contra un tumor. Le implantamos tumores a estos ratones que crecen, por supuesto, pero en este caso del jet lag crónico, este trastorno circadiano, crece más y mucho más rápido, ¿sí? Y esto efectivamente también está presente en humanos. De hecho, hace unos cuantos años la Organización Mundial de la Salud puso al trabajo en turnos rotativos como un factor de riesgo para el cáncer. ¿Sí? Las personas que trabajan en turnos rotativos tienen mayor riesgo para el cáncer. Esto no quiere decir que se van a enfermar de cáncer necesariamente, pero sí que tienen mayor riesgo. Y también otra consecuencia es a qué hora tratamos los tumores, ¿sí? La verdad que las terapias antitumorales son muy efectivas, ¿sí? Realmente destruyen a los tumores, pero con muchos efectos secundarios, que son los que tenemos que tratar de evitar. Cada vez son más efectivas, pues son más específicas, con anticuerpos monoclonales, etc. Bueno, una variable que no se suele tomar en cuenta en el tratamiento frente a los tumores es a qué hora lo hacemos, lo que se denomina cronofarmacología, que el efecto de los fármacos depende del momento del día en el cual los administremos. Y con los tumores, con los cánceres, hay bastante evidencia de que puede ser una diferencia muy importante. Saber a qué hora tratar un tumor puede ser la diferencia entre que el tratamiento sea más efectivo y que además tengamos menos efectos secundarios, en ratones y también en humanos. Está bastante demostrado, pero bueno, hay que recorrer todavía el camino para que pase al mainstream de la medicina y que el tiempo sea considerado en los tratamientos. Te voy a cambiar una vez más de tema porque ya se nos está acabando el tiempo, pero es imposible no preguntarte relacionado con tu premio Ig Nobel. Para aquellos que no lo saben, estos premios nacen como una sátira de los premios Nobel. Se entregan cada año investigaciones que primero de verdad te hacen reír, quizá el título de la investigación, pero después dice, oye, esto es muy interesante y por eso se gana también el premio. En el caso tuyo, la administraban o trataban de ver cómo se recuperaban estos hámsters tras administrarle Viagra después de estos cambios de hora, cómo afectaban el jet lag, cómo afectaba en su ciclo de sueño. ¿Qué impacto tiene que entendamos estos ciclos? A ver, te cuento un poco de dónde sale esa investigación, que efectivamente parece totalmente ridículo, ¿no? Es el tipo de noticias que en los diarios aparecen como un grupo de científicos, ¿no? Un grupo de científicos descubrió y algo que es ridículo. Como te decía, una de las preguntas del laboratorio es ¿qué le dice la luz al reloj biológico? Para ponerlo en hora. Y encontramos que en el camino entre la luz y el reloj era necesaria una molécula llamada GMP cíclico, un nombre técnico, no viene muy al caso, pero era necesario que estuviera para que la luz le dijera al reloj, anda más rápido, corre más rápido. Entonces nuestra lógica fue, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de GMP cíclico en el cerebro? La luz va a ser más efectiva, va a sincronizar mejor al reloj. Y resulta que el Viagra actúa aumentando la cantidad de GMP cíclico, es su mecanismo de acción principal. Con lo cual, hicimos eso. En esa época trabajábamos con hámsters, les dimos Viagra, produjimos una especie de jet lag que tenían que acomodarse los hámsters, e igual que con nosotros tardan unos cuantos días en acomodarse. Con Viagra tardaron mucho menos,
¿sí? O sea, efectivamente funcionó para mejorar los síntomas y acelerar un poco la sincronización. Fuimos muy famosos, salimos en todos lados, no solo en Science y Nature, también en Playboy, ¿sí? Y bueno, y así surgió este premio extraordinario, es el premio Ig Nobel, donde la ciencia se ríe de sí misma, y me parece muy sano que podamos hacerlo, y recomiendo mucho que la gente busque los premios todos los años porque son maravillosos. Son súper interesantes. Realmente ahí Ig Nobel, hay la Improbable Science, si no me equivoco, es la página que los busca. Diego, Sí. Se nos acabó el tiempo, pero antes de que nos despidamos, ha sido un verdadero gusto conversar contigo y me encantaría que pudieras compartir un mensaje final con quienes nos están escuchando. Por supuesto, entiendo que seguramente entre quienes nos escuchan hay jóvenes y por ahí no tan jóvenes, un poco dudando, ¿no? Esto de la ciencia será para mí, no será, me dedico. La respuesta es un rotundo y contundente sí. ¿Sí? Si tienen esa duda, la ciencia es una forma de mirar el mundo, es extraordinaria, maravillosa, poderosa, y vale la pena dedicarse a esto. Tiene sinsabores, pero sobre todo tiene maravillas. Todos los días descubrís algo muy pequeño y ese momento de felicidad es maravilloso. Y si no se dedican a la ciencia, aún así mirar el mundo con ojos de científico, de científica, tiene realmente grandes virtudes y nos puede ayudar a pasarla mejor, ¿por qué no? A que sea más divertido y también entender de qué se trata el mundo, que es lo más importante. Justamente es lo que queremos impulsar. Muchas gracias por tus palabras. Diego Golombek, biólogo, divulgador de las ciencias, investigador en la Universidad Nacional de Quilmes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias a ustedes. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.